Jesús Martín Barbero, un importante investigador latinoamericano. Nació en España en 1937 y estudió filosofía en el Instituto de Filosofía de Lovenia, Bélgica, donde se doctoró en 1971 e hizo estudios de posgrado en antropología y semiótica en la Escuela de Altos Estudios en París. Pero estoy segura que más de uno se estará preguntando ¿quién es realmente este investigador? ¿Quién es Jesús Martín Barbero? Pues ya lo sabrán. Martín Barbero es uno de los teóricos representativos de la corriente crítica culturalista latinoamericana, quien ha hecho aportaciones teóricas, conceptuales y de investigación empírica en el plano internacional, y quien además ha revolucionado los abordajes teóricos metodológicos de los procesos comunicacionales a partir de los medios y las mediaciones. Martín Barbero considera llamarle mediaciones al hecho de darle importancia a la interpretación que tenían las personas en base a su entorno cultural. En la teoría de las mediaciones, los medios de comunicación en ese entonces no eran los que realmente dominaban el entorno cultural que de alguna manera condiciona la interpretación que se le va a dar a ese mensaje, puesto que tampoco eran aptos para explicar los efectos de la comunicación masiva en la cultura latinoamericana. Algunos críticos y funcionalistas dicen que los estudios de la comunicación nacen preguntándose qué hacen los medios con las personas, pero con los socioculturales se cambia la pregunta, y es cuando Martín Barbero es uno de los principales que apoya esta pregunta: ¿qué hacen los medios con las personas? Porque la gente debe tener sus propias ideas, interpretaciones, creencias y valores, ya que los medios somos nosotros. Un ejemplo claro de esto puede ser en el caso de la televisión, cuando vemos los venezolanos una novela o una película. ¿Qué vemos? Vemos situaciones, circunstancias, lugares, espacios culturales, pero que no nos representan. No vemos de dónde reflejamos, de dónde venimos. Entonces, esas exigencias, esos deseos de verse representados, tuvieron que trascender y llegar a las pantallas de televisión y en la radio. En otras palabras, los medios deben permitir conocernos para que su mensaje sea interpretado adecuadamente. En América Latina, en la época que desarrolló sus aportes, comenzó una crisis económica que estableció un periodo particularmente complejo en las economías de la región, que requirió la aplicación de ajustes macroeconómicos. La mayoría de los países latinoamericanos se vio forzado a llevar a cabo dichos ajustes, con el propósito de crear mayor estabilidad. En contexto histórico, podemos mencionar el aumento de las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En Colombia, país donde desarrolló investigaciones, le tiene mucho afecto porque lo define como un país donde siguen descubriendo e inventando y donde se puede soñar. Llega un punto en el que las universidades latinoamericanas empiezan a hablar de comunicación, cuando antes solo hablaban de periodismo, relaciones públicas y publicidad. Gracias a las diferentes investigaciones de Barbero, porque hicieron que despertara el interés de este tema tan complejo. La contribución de sus estudios se destacó porque detectó la importancia del consumo en un momento en el que el objeto principal de estudio sobre comunicación en América Latina era el análisis de los mensajes en los medios masivos. Allí contribuyó con su libro De los medios a las mediaciones, en el cual sugirió el énfasis en cómo los mensajes de los medios afectan de manera diferente a las personas según su entorno. Pero ¿para qué nos sirve esto a nosotros como comunicadores? Si ya sabemos que la teoría está basada en que la realidad está construida por las significaciones que otorga el hombre y que estas significaciones dependen de su entorno actual y de su entorno desde el nacimiento, desde el punto de vista del mercado podemos estudiar un target determinado y con ello estudiar su entorno que genera la significación acerca del producto y así poder llegar de la manera deseada a este target y que se generen nuevas significaciones o se mantengan las mismas dependiendo de lo que se desee de algún producto determinado. También podemos estudiar cómo los medios de comunicación varían de acuerdo a la clase social a la que está dirigida. Barbero plantea que efectivamente hay una lucha de clases y que los medios masivos influyen mucho en lo que es la dominación de una clase por otra. Y que a pesar de que hay ciertos elementos del arte que se llevan a la cultura popular, esto no quiere decir que haya una ruptura entre esas dos clases.
Por lo tanto, esto nos puede servir para que dentro de un medio de comunicación podamos estudiar a qué tipo de audiencia va dirigido nuestro programa, para adaptar el lenguaje, el léxico y la información y contenido según el grupo de personas a las que queremos llegar. Podemos estudiar también el papel que juegan los medios en cuanto al forjamiento de una ideología y la persuasión en lo político. En el punto anterior notamos que según Barbero, cuando de los medios masivos se trata, existe una hegemonía cultural y comunicacional. Esto se debe a que a través de los medios se pueden inculcar ideologías y persuadir al consumidor de dicho medio para mantenerlo bajo un pensamiento determinado para, de nuevo, seguir con la hegemonía. Esto sería un estudio más que para la práctica, para la teoría, puesto que en el trabajo diario no nos serviría de gran ayuda, pero para generar nuevo conocimiento a partir de lo dicho por Barbero, sí.